Vamos entonces a estudiar algunos atributos de Dios. Hermanos, si nosotros queremos conocer acerca de Dios, nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Usted no tiene que tratar de estudiar, ¿cierto?, arqueología para poder conocer a Dios o estudiar la ciencia para poder conocer a Dios, aunque son cosas que se complementan con Dios, ¿cierto?, y con su palabra, pero Dios decidió revelarse a través de su palabra. Y si usted quiere conocerle a Él, usted debe ir a la Biblia. Amén. Debe ir a la Biblia para poder conocer quién es Dios. La Biblia es la fuente, hermanos, de la más alta información, ¿cierto?, en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, lo primero que la Biblia hace, ¿cierto?, es dejar en claro que Dios existe, que Dios es un Dios real, ¿cierto? En el Génesis comienza la Escritura, ¿cierto?, diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? No trata de dar una explicación acerca de cómo Dios existe, ¿cierto?, de cómo Dios es, sino que simplemente la Biblia está diciendo ahí que en el principio Dios, ¿cierto?, el que existía por sí mismo, el que es por toda la eternidad, ¿cierto?, creó los cielos y la tierra. Y así lo presenta la Biblia de manera clara, que Dios es un Dios real. Y la Biblia también nos dice que todas las personas en todas partes del mundo tienen un sentido profundo, ¿cierto?, en su interior, que Dios mismo puso, de que Él es un Dios real o de que Él existe. Nadie le enseña a un niño, ¿cierto?, acerca de que Dios existe. Él nace con esa concepción, ¿cierto?, en su corazón, porque Dios le creó así. Y eso es lo que dice la Biblia. Mire, vamos a ir a Romanos un momento, capítulo 1. Y todas las cosas dan testimonio también de que Dios es un Dios real. Romanos capítulo 1, verso 18. Entonces, hermanos, para poder estudiar los atributos de Dios, para poder conocer a Dios, primero debemos tener la claridad de que Dios existe, de que Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios es también parte, ¿cierto?, de los atributos de Dios, la ira de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice?, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios decidió revelarse. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, a veces nos preguntamos, ¿cierto?, ¿qué pasa con aquellas personas donde nunca ha llegado el Evangelio? Con aquellos lugares, ¿cierto?, tan escondidos, donde nunca ha llegado alguien a testificar de Cristo. No tienen excusa. Porque aún las cosas, ¿cierto?, creadas, su creación da testimonio de que Dios es real. Nadie tiene excusa, ¿cierto?, de no haber creído en Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, hermano, el conocimiento de Dios, ¿cierto? Y es a lo que Pablo se refiere aquí en los primeros versículos de este texto, es aquel conocimiento que se revela a través de las cosas que Dios mismo creó. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela, se ha revelado, ¿cierto? A través de su creación, de todas las cosas hechas. Amén, de nosotros mismos, de la creación del ser humano, de la creación de los animales, de la creación del universo entero. Dios así se ha dado a conocer. No es que el hombre haya descubierto a Dios, ¿cierto? Como descubre ciertas cosas. No, estuvieron investigando, ¿cierto? Y descubrieron que Dios existía, ¿cierto? Que había una concepción acerca de Dios. No, hermanos míos. Dios no fue descubierto, Dios se reveló al hombre. Y si el hombre puede conocer algo de Dios hoy día, es porque Dios lo quiso así. Porque Él se quiso revelar, ¿cierto? A nosotros, los pecadores. Y gracias a Dios, ¿cierto? Y gloria a Dios, porque Él se quiso revelar a nosotros. Entonces, hermanos, debemos creer en Dios, pero no con una fe que se base en evidencia extrabíblica, sino con una fe, ¿cierto? Que se base en su palabra, en lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Amén. Todo lo demás se complementa con la palabra de Dios, pero Dios se ha revelado a través de su palabra. Y no solamente Dios existe, hermanos, sino que también Dios se puede conocer. Y eso es lo que estamos estudiando nosotros con los atributos de Dios. Dios se puede conocer, usted puede conocer a Dios. Dios se reveló de tal manera que el hombre puede llegar a tener una relación personal con este Dios todopoderoso. Él reveló de tal forma sus atributos, ¿cierto? Que cada uno de nosotros puede conocerle de manera personal. No podemos conocer a Dios plenamente, no podemos conocer a Dios en toda su grandeza, porque Él es ilimitado, Él es infinito y nosotros limitados, pero sí podemos conocerle personalmente. Su grandeza es insondable, ¿cierto? No podemos llegar a conocerle en su plenitud, pero sí podemos, ¿cierto?, tener una relación personal. Alguien, por favor, lea el Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, verso 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, que su grandeza es inescrutable. Amén. Su grandeza es inescrutable. Grande es Jehová. Amén. Entonces, hermanos, es tan grande Dios que nosotros no podemos conocerle, ¿cierto?, en su plenitud. Pero sí podemos conocerle personalmente. ¿Y qué podemos conocer? Lo que Él ha revelado a nosotros. Salmo 139 también, por favor. Salmo 139, versículo 6. Alguien léalo, por favor, el verso 6. Luego se salta al 17 y 18. Salmo 139, versos 6, 17 y 18. Bueno, por favor. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Entonces, hermano, el conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para nosotros. Es tan alto, ¿cierto?, que no lo podemos entender. Como dice también Isaías, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Amén. Ni sus caminos como nuestros caminos. A veces nos hacemos algunas concepciones, ¿cierto?, acerca de las cosas, acerca de Dios, pero esas cosas son mucho más altas de lo que nosotros imaginamos.
Hemos hablado en varias ocasiones acerca de la elección soberana de Dios, acerca de la soberanía misma de Dios, ¿cierto? Pero son cosas que nosotros podemos explicar solamente en lo que está escrito en la Biblia, pero son cosas que no entendemos, no comprendemos en su totalidad, porque es tan grande, hermanos míos, ese Dios es tan infinito y nosotros limitados. También Cristo dijo que el conocer a Dios, o la vida eterna, ¿cierto? Más bien dicho, es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Para nosotros poder tener la vida eterna debemos conocer a Dios, ¿cierto? Y a su Hijo que fue Jesucristo. Así podemos tener vida eterna. Pero lo que está hablando Cristo es que se puede conocer a Dios. Amén. Se puede tener un conocimiento personal o una relación personal con Dios. Entonces, hermano, todo está revelado en su palabra. Hemos visto ya varios atributos de Dios. Hemos visto, ¿cierto?, que la Biblia habla que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es espíritu, que Dios es justo, ¿cierto? Entonces, todos esos atributos de Dios nos enseñan a poder conocer un poquito más a Dios, a este Creador, ¿cierto?, que es infinito, a este Dios que es todopoderoso, a este Dios que es soberano, ¿cierto?, a este Dios que lo llena todo, a este Dios que es eterno, ¿cierto? Es tan grande Dios, hermanos míos, que Él no habita, ¿cierto?, en el tiempo y no habita en el espacio. Él lo llena todo. Él está en todo lugar, dice la Biblia. Amén. Entonces vamos a ir detallando, hermanos míos, algunos de estos atributos de Dios. Primero, veremos que Dios es independiente. Dios es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no necesita a ninguna cosa creada. Él no nos creó porque necesitara de nosotros. Amén. Dios no estaba desdichado, ¿cierto?, de la eternidad ahí y diciendo algo me falta, necesito crear al hombre. No, Dios no necesitaba eso porque Dios estaba lleno de gozo, ¿cierto? Estaba con todos sus atributos, en todo su esplendor, estando ahí en su Trinidad, porque Él está completo en Él mismo, porque Él es Dios. Amén. Y Él lo llena todo. Pero aún así Él decidió crear al hombre. Mire, por favor, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 17, un momento. Hechos, capítulo 17. O sea, no es que Dios se haya sentido solo, ¿cierto?, y haya querido crear al hombre. Hechos capítulo 17. No es que haya querido conversar con alguien, tener comunión con algunas personas. No, porque Dios siempre ha sido perfecto, hermanos. Siempre ha sido completo, siempre ha sido feliz, siempre ha estado satisfecho en su existencia personal, en su Trinidad. Él no necesita de nadie, Él es independiente. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien, ¿qué dice? Da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se da cuenta, hermanos? Él no necesita nada. Dios siempre fue. Eso es algo que nosotros no podemos entender, ¿cierto? Dios siempre ha sido. Él nunca ha sido creado, nunca llegó a existir, ¿cierto?, en algún punto de la historia. Él siempre es. Mire, el Salmo 90 lo deja claro también, este precioso Salmo. Salmo 90. Y porque Dios es, hermano, y porque Dios siempre ha existido, Él no depende de nadie. Él no depende de nadie. Más bien su creación entera, ¿cierto?, somos los que dependemos de Él. Nosotros sí dependemos de Él. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todo, hermano, existe para Él. Para Él. Miren lo que dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios.
¿Se da cuenta? Él siempre ha sido. Él no nos necesita, hermanos míos. No le necesita a usted y no me necesita a mí. A veces pensamos que Dios está a nuestro servicio, que Dios es nuestro empleado, ¿cierto? Cuando queremos venimos a la iglesia, ¿cierto? Cuando queremos servimos a Dios, cuando queremos oramos, cuando queremos leemos la Biblia, ¿cierto? Pensando que Dios está a nuestro servicio y le podemos acudir a Él cuando nosotros queramos. No, hermano, nosotros dependemos de Él. Su vida entera depende de este Dios todopoderoso. Isaías también 43, Isaías capítulo 43. Y toda su creación, hermanos, porque dependemos de Él, toda su creación le debe dar gloria a Dios. Y toda esa creación, ¿cierto?, nos incluye a nosotros. Su máxima creación. Isaías capítulo 43. Versículo 7. Versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Amén. Entonces, hermanos, nosotros fuimos creados con un propósito. Ese propósito es la gloria de Dios. Es darle gozo a Dios, ¿cierto? Glorificándole a través de nuestras vidas. Darle gozo a su corazón. Amén. Cuando cantamos, ¿cierto? Y cantamos muchos cánticos hoy día acerca de los atributos de Dios, ¿cierto? Al estar en su presencia, en la hermosura de su santidad, ¿cierto? Etcétera. Nosotros cantamos, si canta usted con un corazón agradecido, con un corazón entregado, usted está dándole gozo al Señor. Amén. Porque su creación que depende de Él, está dando gloria, le está glorificando a Él. Y está cumpliendo el propósito de por qué fue creado. Amén. De por qué fue creado. Y no solamente a través de las alabanzas, sino a través de todo lo que usted hace en su vida. Usted debe darle la gloria a Dios. Yo debo darle la gloria a Dios. Bueno, vimos también ya hace poquito que Dios es inmutable, ¿cierto? ¿Qué significa inmutable? ¿Recuerdan? Que Dios no cambia, ¿cierto? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios también, hermanos, es eterno. Y siendo eterno, no tiene principio, ¿cierto? Y no tiene fin. A veces cuando tratamos de pensar en Dios, tratamos de pensar en su principio, ¿cierto? Y si alguna vez tendrá fin, pero Dios no lo tiene, ¿cierto? Él nunca fue creado. El Salmo 92, el Salmo 90 que leímos recién, dice que desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él ha estado obrando, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Ha estado trabajando, ¿cierto?, en su plan redentor. La Biblia dice que es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir. Mire, por favor, alguien lea Apocalipsis 1:8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y otro hermano, por favor, Judas 25. Judas, verso 25. Amén. Apocalipsis 1:8. 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Se da cuenta que habla acerca de la eternidad de Dios? Aparte del poder de Dios. Entonces, hermano, Dios es eterno. El otro pasaje que di, Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces la gloria, Él merece la gloria por todos los siglos. Amén. Porque Él es eterno. Hermanos, y porque Dios es eterno, Él no tiene, ¿cierto?, una noción del tiempo como la nuestra. Para el Señor, 1000 años, ¿cierto?, es como un día. Y un día es como 1000 años. El Salmo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, toda la historia de la humanidad antes de nosotros, que son miles de años, ¿cierto?, para el Señor es como si acabara de suceder. Amén. Entonces, hermanos, Dios es
eterno. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, también dice que para el Señor 1000 años son como un día, ¿cierto? Y un día como 1000 años, o al revés. Entonces, hermanos, Dios ve de forma diferente la historia. No como nosotros la vemos, ¿cierto? Nosotros la estamos viviendo, la estamos escribiendo, si podríamos llamarlo así, pero Dios lo ve de manera diferente. Él está por encima, creo que usted explicó una vez en un culto, Él está por encima de la historia. Amén, por encima de la era, por encima de la edad, mirando, ¿cierto? Y el día de ayer o 1000 años atrás es como el día de ayer para el Señor, porque Él es un Dios eterno. Amén. Y eso nos lleva, hermano, a confiar más en Él, a saber quién es Él, ¿cierto? Y a depositar toda nuestra fe en ese Dios tan grande, en ese Dios que existe por sí mismo, ¿cierto? Y que es un Dios eterno. Dios también, hermanos, es omnipresente, y eso lo vimos también, ¿cierto? ¿Qué significa que es omnipresente? Que Él está en todo lugar, no tiene tamaño, ¿cierto? O dimensiones espaciales. Él está en todo lugar. Él no puede estar limitado, hermanos, a un lugar. Amén. No puede estar limitado a un espacio, porque Él lo creó todo. Y Él lo llena todo. Amén. Entonces Dios es omnipresente, está en todas partes del espacio. En todas partes, donde usted vaya, ahí está Dios. ¿A dónde iré, dijo David, de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está, hermanos, en todo lugar. Usted no puede huir de Dios. No puede. No puede esconderse, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Jonás trató de hacerlo, y ahí estaba Dios. Se tiró al mar, ahí estaba Dios. Donde usted vaya, hermano, ahí está Dios. Nunca olvide eso. Amén. Cuando usted tenga ganas de pecar en cualquier lugar, ¿cierto? Ahí está Dios, mirándole. Amén. Ahí está Él. Dios también es espíritu, hermanos. Dios es espíritu. Como le dije, no está limitado a una ubicación espacial. Él es espíritu. Dijo en Juan capítulo 4, verso 24. Entonces Dios existe de tal manera que su ser no está constituido, hermanos míos, de materia. Él no tiene partes, ni tamaños, ni dimensiones. Aunque la Biblia habla del corazón de Dios, ¿cierto? Habla de los ojos de Dios, pero está tratando, como dijimos la otra vez, de hablar de manera humana o de explicar de manera humana a Dios, porque Dios no tiene corazón, no tiene ojos, ¿cierto? Físicos. Entonces Dios es espíritu. Y Él, hermanos, ha decidido hacernos a nosotros en nuestra naturaleza espiritual semejante a Él. Amén. Hay cosas que podemos nosotros de los atributos de Dios entender mucho más. Y hay cosas de los atributos de Dios que no podemos entender de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay atributos que podemos entender y otros que no. ¿Ya? Pero hay una definición más específica de por qué algunos los entendemos mejor, ¿cierto?, acerca de Dios, por ejemplo el amor de Dios, y otros no tanto. ¿Ya? Pero hay otro. ¿Ya? Pero algo más específico. Para arriba. Hay atributos que nosotros de alguna manera experimentamos, eso no son más familiares. Exactamente, esa es la respuesta. O sea, Dios nos ha comunicado ciertos atributos, ¿cierto?, como su amor, su justicia, su santidad, pero hay otros atributos que son únicamente de Dios y nosotros no podemos ser omnipresentes, no somos soberanos, ¿cierto? Es por eso que no podemos entender. Y otros lo entendemos más, ¿cierto? Porque Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? Comunicándonos algunos de sus atributos. Amén. Entonces, por eso, hermanos míos, que podemos entender más ciertos atributos de Dios. Dios también es invisible, ¿cierto? Dios es espíritu y Dios es invisible. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Amén. A Dios nadie le vio jamás, sino que Él se revela a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nadie podrá ver, ¿cierto?, en toda su esencia, en todo su ser, a Dios, porque Él es un Dios invisible. Entonces, aunque la Biblia relata, ¿cierto?, algunas manifestaciones de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, Moisés
estuvo con Dios, ¿cierto? Se dice que vio las espaldas de Dios, etcétera. Hay algunas manifestaciones de Dios, pero Él es un Dios invisible. Amén, hermanos míos. También Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Lo vimos el atributo de la omnisciencia de Dios? Parece que sí, ¿cierto? Ya, ¿qué significa que Dios es omnisciente? Que todo lo conoce y todo lo sabe, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Hermanos, Dios nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Amén. Usted no se conoce como Dios le conoce. Él lo sabe todo. Él conoce todo desde la eternidad y hasta la eternidad. Él conoce todo lo que sucedió, lo que ha sucedido, aún los detalles, ¿cierto? Y conoce todo lo que va a suceder. Lo conoce absolutamente todo. De tal manera que nos reveló, ¿cierto?, ciertas cosas también de las que van a acontecer en su palabra. Entonces, hermano, dice la Biblia también que ni aún uno de nuestros cabellos cae al suelo sin que Dios lo sepa y que Él lo tiene todos contados. Imagínense, ¿puede usted contar su cabello? Imposible. Pero Dios sí sabe la cantidad y la cantidad de cada uno de nosotros. Ni un pajarillo muere, ¿cierto?, sin que Dios lo sepa. Él lo sabe absolutamente todo, absolutamente todo. Y todos nosotros vamos a rendir cuentas, dice la Biblia, a aquel, ¿cierto?, a cual están expuestas todas las cosas, dice Hebreos 4:13. Él lo conoce absolutamente todo. Mira, alguien, por favor, busque Hebreos 4:13. Nosotros vamos a rendir cuenta, hermanos, ante aquel Dios que lo sabe absolutamente todo. El conocimiento de Dios, hermanos, nunca cambia y nunca crece. Él siempre, en todo momento, está plenamente consciente de todo lo que está aconteciendo. Recuerden que está en todo lugar. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Todas las cosas están desnudas delante de aquel, ¿cierto?, que vamos nosotros a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos míos, lo sabe todo. Es por eso que le decía la otra vez en un sermón que no tratemos de impresionar a Dios. Amén. Él lo sabe todo. ¿Cierto? Como dijo alguien por ahí, Cristo ya lo impresionó por mí. Amén. Nosotros tratemos de servirle con todo nuestro corazón. Amén. Porque ya Cristo lo impresionó y nosotros no podemos impresionarle porque Dios ya lo sabe todo. Amén. Sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Sabe si lo que hacemos es con la intención correcta. Sabe si lo que hacemos es para glorificarle realmente a Él, ¿cierto? O simplemente por impresionar. Entonces Él lo sabe absolutamente todo. También, hermanos, Dios es completamente sabio. Amén. Él lo sabe, él tiene toda la sabiduría. Dice la palabra de Dios, recuerdan en Colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros, ¿cierto?, de la sabiduría y del conocimiento. Dice la Biblia también, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También dice otro texto, al único y sabio Dios. Amén. Entonces, Dios es todo sabio. Él tiene toda la sabiduría. Mira lo que dice Job capítulo 12, versículo 13, por favor, alguien. Job capítulo 12, verso 13. Y otro hermano, Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia.
Amén. Salmo 104. 104, 24. 24. Cuán inmutables son tus obras, oh Jehová. Aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, conforme a su propósito, a su consejo, a su sabiduría. Amén. Son llamados. Entonces ahí también vemos la sabiduría de Dios. Amén. Dios no tiene que andar pidiendo consejos, ¿cierto?, para hacer las cosas a alguien más sabio que Él. Su consejo permanecerá. Amén. Su palabra es la que permanece. Amén. Su consejo, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es toda sabia, ¿cierto? Y lo mejor para nosotros. Lo mejor para nuestras vidas. Aunque no entendemos muchas veces la voluntad de Dios, no entendemos el por qué Dios hace ciertas cosas, pero eso es lo bueno para mí. Amén. Eso es lo bueno para mí. Y Dios concede esa sabiduría a sus hijos también. Y eso es lo que dice la Biblia, lo que le relaté en Santiago, que debemos pedir a Dios sabiduría si tenemos falta de ella. La palabra de Dios, hermanos, su palabra, dice la Biblia, hace sabio al sencillo. Amén. Cantamos ese salmo ahí, el Salmo 19, que dice que la ley de Jehová es perfecta y dice que su testimonio, ¿cierto?, hace sabio al sencillo. También, hermanos, Dios es veraz. Dios es veraz. Jeremías 10:10, por favor. Jeremías 10:10. O sea, el Señor es el Dios verdadero. ¿Qué queremos decir con que Dios es veraz? Que todo su conocimiento y todas sus palabras son verdaderas. Amén. Jeremías 10:10. 10:10, hermano. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Entonces Dios, hermanos, es un Dios verdadero, es un Dios veraz. Sea Dios veraz, dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Entonces, por eso que nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Confiar plenamente en la Biblia, porque sabemos que esta palabra de Dios es verdad, porque Dios es veraz. Amén. Porque Dios es veraz. Y nosotros también debemos imitar la veracidad de Dios. Siendo verdaderos, ¿cierto? Confiando en la palabra, conociéndole más a Él, imitando a ese Dios. Amén. Andando en verdad. Andando en verdad, hermanos míos. Dios también es bueno. Amén. Cristo mismo lo dijo cuando el joven rico se acerca a Él, le dice, Maestro bueno, ¿cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. O sea, lo que Cristo le está diciendo ahí al joven rico es que si tú me estás diciendo, Maestro bueno, es porque tú consideras realmente que yo soy Dios. ¿O no es así? Pero el joven sabemos que simplemente lo consideraba como un profeta más y no como Dios. Por eso Cristo le deja en claro, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Amén. Entonces, si me consideras bueno, tienes que considerarme Dios. Entonces, hermanos, Dios es la norma final de lo bueno, ¿cierto? Y todo lo que es y hace es bueno y es digno de aprobación. No hay nada que Dios haga, ¿cierto?, que le haya salido mal. Absolutamente nada. Amén. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Y todo está dentro de su voluntad, de sus propósitos. No hay algo más bueno, ¿cierto? Alguien más bueno que Dios. Él es absolutamente bueno y Él aprueba, ¿cierto?, todo lo que es bueno. Él miró la creación, ¿cierto?, dijo todo es bueno en gran manera. Entonces Dios es la norma de la bondad. Mire, vaya a Santiago también, capítulo 1. Santiago 1. Santiago 1, verso 17. Por favor, que alguien lo lea. Amén, hermano. Toda buena dádiva y
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Hermanos, la bondad de Dios se puede ver mediante su misericordia y su gracia, ¿cierto? Derramada hacia nosotros. Así podemos ver la bondad de Dios. Él hace misericordia, ¿cierto? Si Dios simplemente fuera bueno, pero no fuera, por ejemplo, otro de sus atributos todopoderoso, ¿cierto? Su bondad solamente sería una compasión por el ser humano, pero sin poder hacer nada por él. Amén. Pero Dios es bueno y todos sus atributos se van complementando, pero Él a la vez es todopoderoso y Él es santo, ¿cierto? Y es justo. Entonces, el ser todopoderoso no solamente le permite tener compasión por el ser humano, sino hacer algo por el ser humano. Amén. Con todo el poder que Él tiene. Entonces, la Biblia nos llama también a nosotros a imitar a Dios, ¿cierto? Siendo buenos con nuestro prójimo. Dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces debemos imitar a Dios. Vimos el primer sermón acerca de los atributos de Dios también, que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Dios también, hermanos, es santo. El Salmo 99, versículo 9, por favor. Salmo 99, verso 9. Dios es santo. ¿Qué significa, hermano, que Dios es santo? ¿Ya? Alejado del mal. ¿Ya? ¿Algo más? 99:9. Léalo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Adaptad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Bueno, que Dios sea santo significa que Él está separado del pecado, ¿cierto? Y dedicado solo a su propia gloria. Amén. Está separado absolutamente del pecado. No es que Él no quiera pecar. Una vez leí un artículo ahí hace poquito, decía que Dios no quiere pecar. Él puede, decía Dios tiene la libertad, hablando acerca de que Dios tenía libre albedrío. Dios puede pecar, pero Él no quiere pecar. No, hermano, Dios no puede pecar. Porque es absolutamente santo. Es perfecto en todos sus caminos. Y Él no puede pecar. Amén. No quiere ni puede Él pecar porque Él es un Dios santo. Amén. Y Dios le provee, ¿cierto?, ese patrón también a sus hijos que deben imitarle. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Amén. Debemos vivir y procurar vivir, hermanos, vidas santas para la gloria del Señor. Hebreos capítulo 12 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dios es tan santo que Él no puede tener relación alguna con el pecado. Relación alguna. Es por eso, hermanos, que nosotros, estando sin Cristo, estábamos separados de Dios absolutamente, porque Él no podía tener ninguna relación con nosotros los pecadores. Pero Cristo, siendo Dios, Él vivió una vida santa porque Él también está alejado completamente del pecado. Fue tentado externamente, ¿cierto?, por el enemigo, pero Él no pudo ser tentado internamente por sus concupiscencias porque no las sabían. Porque Él era Dios, Él es 100% Dios. Amén. No hay concupiscencia, no hay maldad en Dios. Dios es luz. Y no hay ninguna, dice la Biblia, tinieblas en Él. Ninguna. No tiene relación alguna, hermanos míos, con el pecado. Entonces Dios es completamente santo. Dios también es justo y recto. Amén. Dios es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32. Ahora, cuidado con interpretar la justicia de Dios como nosotros vemos la justicia. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo vemos la justicia de Dios? O sea, ¿cómo nosotros vemos la justicia? Mejor dicho, humana. A todos por igual, ¿cierto? Si yo le doy 100 pesos a cada uno aquí, eso es justicia, ¿cierto? Porque todos recibieron por igual. Pero la justicia de Dios no es así. No es así.
La justicia de Dios es conforme a sus propósitos, conforme a sus decretos, conforme a su consejo. Recuerdan que Cristo dijo una parábola acerca de eso. Cuando contrató obreros en la viña, ¿cierto? Dice que con uno trató un denario, ¿cierto? Que trabajara todo el día. Luego a media jornada, ¿cierto? Contrató a otro y pactó con él un denario. Y con otro al final de la jornada también lo mismo. Y cuando llegó el momento de la paga, ¿cierto? El que trabajó todo el día dijo, pero yo trabajé lo mismo. ¿Por qué? O sea, yo trabajé mucho más, ¿por qué me están pagando lo mismo? ¿Cierto? Viendo la justicia humana. Pero no, Cristo vio la justicia que es de Dios, ¿cierto? Y él dijo que había pactado, había hecho eso. Entonces, hermano, cuidado con relacionar la justicia nuestra, ¿cierto? Con la justicia de Dios. Amén. Dios no mira como nosotros miramos. Amén. Él no juzga como nosotros juzgamos. Su justicia es perfecta, su justicia es recta, su justicia va de la mano con su santidad, con su amor, con su bondad, con su misericordia, con su ira. Amén. Con todos sus atributos. Entonces, hermano, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4? Amén. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad es sin ninguna iniquidad en él. Amén. Entonces Dios, hermano, juzga al mundo de manera justa, de manera recta. Todo lo que Él dice y hace es justo y es recto. Todo lo que Él hizo es recto. Amén. Entonces, si Él, a veces nos cuestionamos pasajes como cuando Él, ¿cierto?, mandaba a matar, ¿cierto?, al pueblo de Israel, eso era lo justo, eso era lo recto. ¿Cierto? No podemos explicar lo de Dios, pero eso era lo que Dios, ¿cierto?, hacía y era justo por el pecado, ¿cierto?, de las naciones. Entonces, hermanos, Dios no hace diferencia, ¿cierto? Él trata de manera justa y recta a todos los seres humanos como se merecen. Amén. Como se merece. No es que se me cayó bien, ¿cierto? Yo lo voy a tratar de manera diferente. No. Dios no es como nosotros, no es hombre. Amén. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es justo, Él es recto. Y Él justifica, ¿cierto? Rectamente también salva con su justicia y con su rectitud. Y justifica a los que tienen fe en Jesús, dice la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, Dios es todopoderoso. Eso va de la mano también. Y Él hace todas las cosas rectas con su poder. Él impondrá su justicia un día también, ¿cierto? Y a sus enemigos los pondrá, dice la Biblia, por debajo de sus pies. Entonces, hermanos, Él va a venir al mundo a juzgar al mundo como un juez recto y justo. Un día el mundo, ¿cierto?, va a dar cuenta delante de Dios. Proverbios capítulo 21, verso 3, por favor. Proverbios 21, 3. Amén, hermana. Amén. Hacer justicia y juicio es agradable a Dios más que sacrificio. O sea, es lo que Dios prefiere, ¿cierto? Dios también, hermanos, por último, hoy para terminar, Dios es celoso. Amén. Dios es celoso. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? ¿Recuerdan? Éxodo 20, verso 5. ¿Ya? ¿Qué dice después? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, ¿cierto?, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Él en su celo, hermanos, lo que está haciendo es proteger su propia gloria, está protegiendo su honor. Porque Dios es celoso, dice la Biblia, que Él no comparte su gloria con nadie. Y eso no es egoísmo. Si nosotros quisiéramos todo para nosotros, ¿cierto?, nosotros seríamos egoístas. Pero Dios no es egoísta, ¿sabe por qué? Porque Él merece toda la gloria. Amén. Él merece todo el honor. Y Él es celoso y protege su propio honor. Desea Él que se le rinda adoración completa solo a Él y a ninguna otra cosa. Al Dios eterno debemos rendirle adoración, porque Él solo lo merece. Amén. Y Él dice que no cederá su gloria con nadie, no compartirá su gloria con nadie. Mire por último Isaías 48. Isaías 48. Versículo 11.
Amén. O sea, Dios hace las cosas y todas las cosas por amor a sí mismo, primero. Amén. Por su gloria, para su gloria. Y su honra, dice, el Señor no la dará a otro. Hermanos, entonces Dios también, y es parte de sus atributos, Dios es un Dios celoso. Amén. Celoso, que protege su propia gloria. Porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, dice la Biblia, aún al impío para el día malo. Amén. Todas las cosas Él las ha hecho para sí mismo. Entonces, hermanos, la próxima semana seguiremos viendo más atributos, ¿cierto?, de Dios, porque tengo que mostrarle algunas fotos también del viaje a Arica. Así que vamos a orar al Señor y continuamos la próxima semana si el Señor lo permite. Padre,